Bien, en el sistema de fuerzas concurrentes, ¿qué pusieron? ¿Una tilde? Nosotros vamos a tener distintas fuerzas en cualquier dirección. Por ejemplo, F1, después vamos a tener en el mismo punto otra F, desde el mismo punto otra F, ¿sí? No siempre la misma fuerza. ¿Está? Cualquier dirección. Hasta ahora nosotros habíamos visto direcciones colineales, o sea, la misma, ¿sí? Que en general las usamos todas horizontales, paralelas, que estaban separadas, pero sí o sí, estas fuerzas paralelas estaban horizontales o verticales, depende de cómo lo quisieran hacer, pero sí o sí paralelas. Y en este caso, fuerzas concurrentes tenemos con cualquier dirección. ¿Qué es lo que yo les voy a marcar? Es la fuerza 1, les voy a dar como dato también ese ángulo, y les voy a dar como dato el otro ángulo también, ¿sí? Les voy a dar como dato entonces el valor de la fuerza y qué amplitud angular tienen entre una fuerza y otra, ¿sí? Para eso vamos a hacer primero un ejemplo. Así vamos a ver cómo se dibujan. En el ejemplo 1, tenemos F1 de 30 newtons, una F2 de 40 newtons, ¿sí? Y lo que voy a escribir acá es el ángulo de 70 grados. Esto es un ejemplo, ¿sí? No es que siempre sea así, sino que ahora yo lo decidí escribir así. Lo voy a dar así al ejercicio, con ese ángulo, ¿sí? ¿Cómo es el método de la poligonal? El método de la poligonal dice que yo voy a sumar una fuerza a continuación de la otra. Si se fijan, ahí, F1, ¿sí? ¿Qué están haciendo? F1, ¿cuánto mide? Yo estoy haciendo el renglón. F1, ¿cuánto mide? 3 centímetros. ¿Por qué? 3. Tengo que indicar escala, ¿sí? Escala. Igual que antes. Dale, 1 centímetro. 10. 10 newtons. 10 newtons. Con 1 centímetro 10 newtons, entonces nos queda F1 de 3 centímetros. Yo lo que dibujé ahí primero fue el renglón, ¿sí? Dibujé el renglón. Vamos ahí. Entonces voy a decir, F1 va desde ahí, lo ven en naranja, a 3 centímetros, ahí. No me dice nada de F1, no me dice con qué ángulo en la horizontal, entonces es más fácil empezar en el renglón. ¿Estamos? Con un ángulo de 70 grados voy a dibujar F2. Cuando eran colineales lo dibujaba así. Como no son colineales, están con un ángulo, voy acá a medir un ángulo. ¿De cuánto? ¿De cuánto es este ángulo? 70 ¿De grados. cuánto? 70 70 grados. Lo vamos a medir con el semicírculo. Y tiene que medir ¿cuántos centímetros F2? 4. 4. 4. O sea que ahí tenemos F1 y acá tenemos a F2. Y el ángulo de separación, este ángulo de apertura es de 70 grados. ¿Todo el mundo sabe cómo se mide un ángulo de 70 grados con el semicírculo? Bueno, esto es un 70. Vamos a escribirlo con texto. Este ángulo es de 70 grados. Me queda más lindo. ¿Sí? ¿Está claro? La resultante empieza en la primera fuerza y termina en la última. Eso significa, ¿sí? La vamos a hacer con rojo, que empieza en la primera fuerza y termina en la última fuerza que escribimos. ¿Sí? Entonces tenemos F1
Donde termine F1 hago el ángulo, marco F2, y lo que me queda ahí, ¿sí? Es la F3, que es la resultante, que es la suma de las dos fuerzas, ¿sí? En forma vectorial, obviamente. ¿Cómo calculo R? ¿Cuánto va a dar R? ¿Qué les parece? No escucho. ¿Sí? A ver, R, ¿cuánto vale? 70 newtons. No. Centímetros, porque hago 30N más 40, me haría 70 y los 6, 7 centímetros. Claro. 70 si fuese una a continuación de la otra. Esto va a medir menos de 70 centímetros. De 7 centímetros. ¿Cuánto va a medir R? Acá les escribo cómo se calcula, se lo escribo completo. R va a ser la cantidad de centímetros, ¿sí? La cantidad de centímetros por la escala. ¿Se entiende eso? A ver, no tengo que hacer ningún cálculo. Lo mido con la regla, pongo a ver cuánto mide la roja. Si la roja me da 5,3 milímetros, hago 5,3 por 10. Y escribo ahí 53 newtons. ¿Está? Si yo lo mido y me da 6,2, hago 6,2 por la escala, que en este caso es 10. Y eso es todo. ¿Qué pasa? Si ustedes se ponen a buscar en internet, les va a salir un montón de contenidos que no tienen. ¿Por qué? Porque esto analíticamente, para saber el valor de R, lo que hacen es calcular teorema del resto, teorema del seno, teorema del coseno o trigonometría. Ninguno de todos esos contenidos ustedes los saben, ¿sí? Entonces, cualquier cosa que ustedes miren en internet va a ser mucho más complicado que esto que les estoy diciendo. En forma gráfica solamente hacemos los centímetros que mide por el valor de la escala. Y ahí terminó el ejercicio. ¿Se entiende cómo se hace? Vemos un ejemplo 2. Con 3 fuerzas. Vamos a hacer F1. Le ponemos 5 newtons. F2. 20 newtons. Y luego F3. Ahora escribimos el ángulo. El ángulo es 70. Y acá el ángulo de 90. Y escribimos el ángulo, entonces. ¿Quién escribe? Bueno, escriben el angulito entonces. Si tienen ganas de escribir en el pizarrón. Cierren acá el angulito. ¿Sí? ¿Listo? Muy bien. Bueno, entonces tenemos en el ejemplo 2 estas fuerzas. ¿Sí? ¿Qué necesito sí o sí antes de empezar a dibujar? Dibujar. Y como siempre, escala. ¿Qué me conviene? Que cada centímetro represente ¿qué? 9 newtons. 9 newtons. Perfecto. Entonces, vuelvo a dibujar lo mismo que antes el renglón. ¿Sí? El renglón lo voy a dibujar por acá abajo. Y vamos entonces a empezar a dibujar las fuerzas. Tomamos un punto, vamos a empezar desde acá. Ahí voy a dibujar una fuerza F1. ¿De cuántos centímetros? 5. 5. 5 centímetros.
no sé bien cuánto será, pero ustedes lo miden con la regla, 5 centímetros. Donde termine F1, va a empezar F2, para allá. ¿Con qué ángulo? 70 grados. Vamos a medir un ángulo de 70 grados, ¿sí? 70 grados cerca de ahí. 3 centímetros, o sea que es más cortita, por ahí. ¿Está? Eso va a ser F2. Después, me voy a posicionar en F2. ¿Está? Porque el ángulo de 90 es entre F2 y F3. ¿Sí? Vamos a hacer acá, lo estiro. ¿Sí? Estiré el renglón, como si lo hubiera hecho con la virome un poco más largo. ¿Para qué lo estiro? Para apoyar acá el semicírculo y poder entonces dibujar la tercera fuerza que es F3. ¿Con qué ángulo F3? 90. 90. 90 Con grados. un ángulo de 90. Bueno, me quedó. Bueno. Entonces, en vez de ser a continuación, vamos a hacer un ángulo de 90, exactamente, más o menos. Estoy haciendo todo abajo, 90. ¿De cuántos centímetros? 4. 4 centímetros. 4 centímetros. Lo dejamos ahí, más o menos. Entonces, 5 centímetros, 3 centímetros, 4 centímetros. ¿Sí? Aquí un poquitito más larga. Quizás. Bien, y entonces la resultante va a ser una fuerza que cierra esta poligonal, por eso se llama método de la poligonal. ¿Sí? Y empieza en la primera fuerza y termina en la última. ¿Sí? Eso que está dibujado ahí en amarillo es la fuerza resultante. ¿Cómo hago para calcular la fuerza resultante? Llegó el video. La ¿Cómo? cantidad de centímetros por la escala. Medimos los centímetros y multiplicamos por la escala. Si mide, por ejemplo, 6 centímetros, ¿cuánto va a valer el resto? 54. 54 newtons, ¿se entiende? Entonces después hago con la calculadora, ni siquiera tiene que estar acá, ni siquiera tiene que figurar. Los centímetros, ¿sí? Por la escala, y eso, en este caso sería, por ejemplo, 6 centímetros por 9, 54, escribo acá R54. No tengo que hacer ninguna otra cuenta analítica, ninguna regla, ningún teorema, no hay que aplicar nada. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan en internet, va a aparecer un montón de teoría matemática que ustedes no tienen por qué saberla a esta altura. Solamente vamos a hacer esto. Otra cosa más, les voy a grabar, ¿sí? Después les voy a filmar estos mismos ejemplos, pero conmigo haciéndolo en la carpeta. Así ven cómo se pone el semicírculo, la regla y todo eso.